Bien, nosotros somos la Pontificia Academia Mariana Internacional, que tiene el papel de la Santa Sede de coordinar todos los amantes de la Virgen María del mundo, católicos, ortodoxos, protestantes y musulmanes. Muy interesante porque los únicos que creen en la Inmaculada Concepción son los católicos y los musulmanes. Muy interesante todo eso, porque ellos dicen que Cristo y María nunca han tenido pecado. El dogma, la historia del dogma no lo puedo hacer en media hora. Normalmente tengo un curso de 12 horas sobre la historia de la Inmaculada Concepción. Y mira, esta imagen, ustedes en Campo Mayor que hay las concepcionistas de Santa Beatriz de Silva, fundadora de la orden. Yo soy amadeíta del Beato Amedeo de Silva. Y esta imagen es la Inmaculada de las concepcionistas y llamada también Inmaculada Franciscana. Y su origen es Portugal. Y mira, esa es llamada la verdadera imagen de la Inmaculada porque no es la Inmaculada sola, una diosa, es la Inmaculada con el niño que tiene la cruz que mata a la serpiente, porque es él el redentor de su mamá. Y fue uno de los errores de traducciones que se tiene que hablar hoy. Estamos haciendo una limpieza de la historia, porque nosotros pensamos siempre que es la Virgen que pisa la cabeza de la serpiente. No, el texto griego y hebraico dice que es el niño de la mujer, es Cristo, que es el redentor. Esta es también la imagen de la Virgen de la acupuntura, porque la cruz que mata el mal. Pero también es importante la Virgen porque el Cristo Redentor del mundo llega en el mundo por medio de ella y por medio del sí de la Virgen. Y por eso también ella participa a la redención del mundo. Eso está muy importante. Y por eso la historia del dogma. Tenemos la primera cosa que hacemos nosotros en Mariología es el uso de la terminología. Y por eso nosotros llamamos la Inmaculada Concepción de María, de la Beata Virgen María. O en el mundo hispánico se dice la Purísima Concepción. Pero atención, no es la Inmaculada Virgen María, no es María Inmaculada, no es la Virgen Inmaculada. En la liturgia bizantina que yo celebro, siempre se canta muchas veces, hacemos memoria de la Toda Santa Inmaculada, Madre de Dios. Inmaculada no se entiende la Inmaculada Concepción. Eso es muy importante porque también buscamos errores inestudiosos del medioevo y también errores del calendario. Todos los autores dicen que María, la persona de la Virgen, es inmaculada. El problema es, su concepción fue inmaculada. Eso es el problema. Porque tenemos que mirar, que distinguir en María la concepción del nacimiento. Atención, porque hoy hay algunos que dicen que una mujer es madre después del nacimiento. Atención, para nosotros no, para los católicos, una mujer es madre desde el momento de la concepción. También para nosotros católicos, una mujer es madre ya cuando un hombre es padre, ya en el amor de los novios. Porque nosotros el fundamento de la Inmaculada es Pablo que dice, antes de la creación del mundo, Dios ha pensado a cada uno de nosotros, antes del tiempo. No hay ningún niño, ninguna niña que nace por error. Eso es muy importante. Dios, antes de la creación del mundo, ha pensado a cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Por eso,
La concesión, 8 de diciembre, 9 de diciembre para los bizantinos, y el nacimiento, 8 de septiembre. El nacimiento, todos los autores, tenemos solo San Damasceno y otros, algunos que dicen que no, que María fue librada del pecado original en el momento de la anunciación, porque ellos dicen que necesita su inteligencia y su correspondencia. Pero todo dice que María nació santa. Nosotros celebramos el nacimiento de ¿quién? De Jesús, de Juan Bautista y de María. ¿Por qué Juan Bautista? Porque en la visitación, cuando María portó el Espíritu Santo a la primera evangelizadora, que es María, portó el Espíritu Santo a Isabel, el niño bailó, dice el griego, bailó dentro del vientre de su mamá, llena de Espíritu Santo. Por eso se piensa que fue quitado el pecado original a Juan Bautista, y por eso nació santo. Y como Juan Bautista sí, y la madre de Dios no. Por eso la lógica dice, también María nació sin pecado original. El problema es, pero, en su concepción, ¿estaba el pecado o no estaba el pecado? Eso es el problema principal. Un ejemplo tenemos es que cuando Papa Sisto IV, que tenía su confesor un portugués, Amedeo de Silva, Sisto IV hizo el primer oficio Immaculate Concepcionis Virginis Maria, Virginis en latín. ¿Usted conoce el latín? Oficium es nominativo, pero todo los otros es genitivo. De. Y por eso se dice oficio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, decía el Papa. Pero los maestros de palacios dominicos, tomistas, traducieron oficio de la Concepción de la Inmaculada Virgen. ¿Por qué? Porque no es la concepción inmaculada, es la persona de la Virgen Inmaculada. Eso empezó la guerra entre los grupos. Los grupos que defienden que María fue sin el pecado original desde el primer momento y aquello que dice que no. El dogma habla de la concepción inmaculada de María, no solo de María Inmaculada. Es muy importante porque María es inmaculada, porque la santidad de María no hace parte de la concepción. El regalo de la concepción sin pecado es único y es solo de María. Y nosotros no podemos imitar la Inmaculada Concepción. Nosotros podemos imitar María Inmaculada. María que camina en la fe. María que lucha contra el pecado. María que camina con Cristo y que vive el Evangelio. Porque imitar la Inmaculada significa vivir el Santo Evangelio. Con fidelidad, del principio hasta el final, a la cruz. María, esto es la María que podemos imitar. No podemos imitar el regalo de ser concebidas sin el pecado original. La historia del dogma tiene varios periodos. La origen, estamos segundo, octavo siglo en Palestina. La liturgia de la Iglesia nace en la Tierra Santa, en los lugares donde vivió Cristo, María, los santos, y después se difundió en la Iglesia. El origen es en Jerusalén, en la Iglesia oriental. Tenemos el segundo periodo, que es nono siglo XII, que es la celebración litúrgica en Inglaterra. Y tenemos la primera oposición en Inglaterra, la supresión de la fiesta de la concepción de María. ¿Por qué? Porque tenemos que la escuela benedictina está haciendo, que no podemos hablar mucho de todo eso,
siempre se tiene el problema de purificar la liturgia. La liturgia necesita fundamento bíblico. En el Medioevo empiezan varias devociones, varias apariciones, varios fenómenos místicos que no tienen ningún fundamento bíblico. Y por eso la necesidad siempre de la Iglesia de purificar. Y por eso son dos problemas. La Asunción de María no tiene fundamento bíblico. Tenemos apócrifos, el pseudo Jerónimo, el pseudo Agustín, todo que dice que María no sabemos cómo fue su final de su vida. Sabemos que ha tenido una cosa muy buena, pero no tenemos fundamento bíblico. Y también la concepción de María, no hay ningún fundamento bíblico sobre eso. Y por eso llega Guillermo el Conquistador, ocupa Inglaterra, quita los obispos ingleses para poner obispo de Normandía, y por eso esto quita la fiesta de la Concepción de María. Pero en este momento hay varios benedettinos, después el padre Abbe de Armero y otros varios benedettinos, Anselmo el Joven, que defiende y al final se hace el sínodo de Londres, donde se puede celebrar nuevamente la fiesta de la Concepción. Y por eso la fiesta se difunde en toda Europa, en Normandía, en Francia, en España, en Portugal, en Alemania, después también en Italia, pero después. Y tenemos la primera verdadera grande oposición contra la Concepción de María, que esto hace siempre maravilla porque fue San Bernardo. El grande mariolo, el grande amante de la Virgen María, fue el primer grande opositor de la Inmaculada Concepción, fundando con una carta muy especial, fundando todo aquello que se tiene que decir para no aceptar la Concepción de María. San Tomás de Aquino, que siempre nosotros estamos diciendo es el enemigo de la Inmaculada Concepción, no, San Tomás usa aquello que había dicho San Bernardo. Él dice como San Bernardo también nosotros decimos, y también San Buenaventura, San Alberto Magno, todos los autores siguen San Bernardo. Y tenemos que la opinión, todos los maestros a la Universidad de París, ninguno hablaba de la Concepción de María sin el pecado original, como no se hablaba de la Asunción de María. Fue un franciscano después, que fue el maestro de Dante Alighieri, de Bologna, que fue el primero que portó en la universidad también de hablar de la Asunción de María. Tenemos después la solución del siglo XIV del beato Juan Dun Escoto, que solucionó el problema, no portando nada de nuevo. Su solución sutil fue tomar todo y ponerlo junto. Y la primera cosa era que los maestros anteriores, que seguían a Aristóteles y se descostaron de Santo Agustín para seguir a Aristóteles, y decía, San Tomás decía que solo el hombre puede generar los hijos. Materia y forma llega del hombre. Escoto dice, ¿cómo puede ser? Hay hijos que tienen forma de su mamá. Por eso hay que también la mamá hace parte activa en la concepción de los hijos. Y tenemos problemas de natura médico. Por eso el problema de la Inmaculada Concepción no es una cosa religiosa. Es una cosa física, médica, política. Tenemos muchos problemas políticos. Es tema de antropología, porque tenemos la antropología franciscana, Cristo y María, y la antropología tomista, Cristo sobre María abajo. Usted sabe que en Summa Teologica San Tomás dice que la mujer es un error de concebimiento, tiene esta visión mala, que María no es
real madre de Cristo. Y Scott demuestra el contrario. Tenemos estos problemas que son fisiológicos, filosóficos, teológicos, que hacen parte de toda la vida de la persona humana. Y empieza de este momento una división entre los tomistas bernardianos y los escotistas franciscanos. Pero casi toda la orden religiosa sigue la teoría franciscana, llamada así, vía opinión, en defensa de la Inmaculada Concepción. Se difunde en toda la iglesia, pero empieza guerra. En España hemos tenido guerra muy fuerte, se destruía la puerta de la iglesia, se quitaba las manos de San Tomás, cuando en Sevilla fue un dominico que predicó que el día de la Inmaculada, no, María ha tenido el pecado original, como yo, como ustedes y como Martín Lutero. Eso empezó una guerra popular en Sevilla, ¿no? Todo eso, porque con los cumpleos, lo que buscaron estos apócrifos, toda una cosa. Y por eso los reyes de España estaban preocupados, porque no era un problema religioso, era un problema de paz, de guerra entre el pueblo. Y por eso pide al emperador de convocar el concilio de Basilea para definir este problema, porque era un problema. Y mira, los primeros documentos en defensa de la Inmaculada Concepción son de los reyes de España. Muy interesante, de los reyes de España. Y también tenemos las clarisas, que son de la familia real de España, muy importante, que defendieron fuertemente, y con Madre María de Jesús de Ágreda, concepcionista, que ha tenido las biblicaciones en América, que defiende fuertemente la Inmaculada. Hasta llegar al siglo XIX, cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma. Mira, el primer periodo, la origen de la fiesta, tenemos que mirar una situación que muchísimo no sabes. El primer ataque contra Cristo fue contra María. Los judíos empezaron a decir que Cristo no era verdadero judío, porque su mamá fue un soldado romano, Pantera, famosa historia de Pantera. El Corán tiene una maldición contra los judíos por haber calumniado a María, porque el Corán, los musulmanes, defienden la virginidad de María. Y por eso el primo ataque contra Cristo es contra su mamá, no era virgen. Y por eso los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía principalmente, discípulo de San Pedro, defiende a María, la virginidad antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Se defiende fuertemente la virginidad. Pero los primeros que defendieron la virginidad fueron los judíos cristianos. ¿Ustedes saben quién son los judíos cristianos? Los parientes de Jesús. Los parientes de Jesús, de María, que tienen sus casas en Nazaret, en Jerusalén, en Aicarim, en Belén. Cuando José fue en Belén, fue en la casa de sus parientes, en la gruta casa donde María nació, el Hijo de Dios, nació en la casa de los parientes. Tenemos varios lugares también donde hay la tumba de María, era propiedad de la familia, donde hay la gruta de los apóstoles, el Getsemaní era propiedad de los parientes de María, todo este lugar. Es muy interesante, ellos empiezan a escribir la vida de María. El primer testimonio escrito, que es el protoevangelio de Santiago, del segundo siglo. Según los estudiosos, es más antiguo del evangelio de Juan. Tenemos la prueba arqueológica, se llama la memoria monumental del concebimiento y nacimiento de María
en Jerusalén. Pero hemos tenido una guerra entre los latinos, el imperio occidental, y el imperio oriental, los bizantinos. Y por eso los latinos empezaron a destruir el pensamiento, las tradiciones de los bizantinos, también de Tierra Santa. Y por eso empezaron a decir, no, en el IX siglo empezaron a decir que María nació en Nazaret. No tenemos pruebas arqueológicas. La prueba arqueológica la tenemos del II siglo. ¿En qué lugar? La piscina probática. Cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén tenemos esta piscina, donde cerca de esta piscina hay la casa de Joaquín y Ana. Y Joaquín fue al templo para portar su ofrenda. El sacerdote le dice: ¿qué haces tú aquí? Tú eres un viejito y no tienes hijos, como era Zacarías. Y por eso, vete de aquí, porque aquello que no tenía hijos era maldito de Dios. En hebreo justo tienes mujer, hijos y dinero, riqueza. Esa es la bendición de Dios. Por eso él se fue en el desierto. Muy interesante, porque si ustedes van en Tierra Santa, cuando se va en Jericó, se ve el monasterio griego ortodoxo sobre la pared. Este es el lugar donde Cristo fue tentado, pero también el mismo lugar donde fue Joaquín, el abuelo, a rezar. Esta es la tradición. Fue en el desierto a rezar, a decir a Dios, levántame esta situación. Ana se fue en el jardín de casa, cerca de la piscina probática. Atención, porque en la piscina probática se hacían milagros. Ustedes se recuerdan que Jesús dijo, cuando bajaba el ángel y movía el agua, quien entraba estaba sanado de todo. Este lugar es un lugar donde se hacían los ritos salomónicos, sobre todo para pedir el nacimiento de los niños. Ustedes saben que la mujer musulmana va a los santuarios marianos para pedir el don de los hijos. Y Ana hace este rito. Al final de todo eso, el ángel aparece a Ana y le dice: mira, tú nacerás un hijo. Pero también el ángel aparece en el desierto a Joaquín y le dice: tu oración está audita, baja de aquí porque tu mujer Ana ha concebido en su seno. ¿Cómo puede ser? Si Ana está en Jerusalén y Joaquín está en el desierto a 30 kilómetros de Jerusalén, ¿cómo puede haber concebido? Por eso en la iglesia antigua hay la idea que también María fue concebida por obra del Espíritu Santo. Y esta idea se difundió en la iglesia antigua. Y por eso los padres de la iglesia, Epifano de Salamina y después Andrés de Creta, estamos ya en el VIII siglo, continuaba a hacer esta idea. Dice: no, María nació como todos nosotros, con el acto sexual de su padre y su madre. Y por eso la imagen verdadera de la Inmaculada Concepción sería esa. En la iconografía oriental, el famoso vaso entre Joaquín y Ana. Esa es la Inmaculada Concepción para la iglesia oriental. Por eso, en este lugar, en la piscina probática, en el siglo V, Juvenal, el patriarca de Jerusalén, construyó la primera basílica de Santa María sobre la probática. En esta basílica se celebraba el 25 de marzo la Anunciación y el 8 de septiembre la Navidad de María. ¿Cuándo nació María? No lo sabemos.
Sabemos que el 8 de septiembre se hizo la consagración de esa iglesia, cerca del lugar de nacimiento de María. Por eso se empezó en la iglesia a celebrar el 8 de septiembre la Navidad de María. Después, los cruceros, cuando llegaron en el 1140, sobre la casa de Joaquín y Ana, construyeron la Basílica de Santa Ana que tenemos todavía hoy. Mira, esa es la iglesia que la destruyeron el 8 de septiembre. Esa iglesia fue consagrada y en este momento la iglesia celebra la Navidad de María. Pero si María nació el 8 de septiembre, ¿cuándo fue concebida? 9 meses antes, el 8 de diciembre. Pero la iglesia oriental dice, no, porque 9 meses perfecto lo tiene solo Cristo. Por eso María tiene un día más. Y por eso se hace el 9 de diciembre la fiesta de la concepción de Santa Ana, la madre de la Teotocos. Esta fiesta se difunde en todo el Oriente, tenemos varios autores que hablan de esta fiesta, y por eso, con la invasión de los musulmanes, los monjes de Oriente pasaron en el sur de Italia. Todavía hoy tenemos en Sicilia, en Calabria, tenemos el rito bizantino, hasta Roma estaba el rito bizantino, y tenemos en el calendario de la iglesia de Nápoles el 9 de diciembre la concepción de Santa Ana, pero de Oriente la fiesta estaba en la liturgia bizantina, y en el siglo XI buscamos la fiesta en Inglaterra. ¿Por qué? No la buscamos en Italia, no la buscamos en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra. ¿Sabemos por qué? Porque en el 668 el obispo de Canterbury era el monje bizantino Teodoro de Tarso, que portó el calendario bizantino en Inglaterra. Y tenemos relaciones entre los monjes del sur de Italia, bizantinos, con los benedettinos de Inglaterra. Pero en Inglaterra empieza no el 9 de diciembre, el 8 de diciembre, con el título de Concepción de Santa María. Eso aparece en el pontifical de Leofric, con la conquista de los romanos, como hemos hablado. Fue el beato Lanfranco de Caen que quitó esta fiesta, y esta fiesta, vamos a veloz porque no tengo tiempo, hacemos el joven, y esta fiesta, el Concilio de Londres en 1129 restablece esta fiesta, y esta fiesta de Inglaterra pasa en Europa, en toda Europa, llegando a Lyon. En Lyon estaba San Bernardo. La reacción de San Bernardo es contra esta fiesta. Dice que no está bien celebrar esta fiesta. ¿Por qué? Porque el pontifical de Leofric, que ustedes ven, todavía está esto pontifical, dice: oh Dios, que a través de un ángel le has predicho a sus padres la concepción de la Beata Virgen María, concede a esta familia el patrocinio de quien cuya concepción se venera. Se venera la concepción de María. Y la oración final dice la misma cosa: honramos la venerable concepción. Es la concepción que se celebra en la liturgia de Inglaterra. San Bernardo dice: ¿cómo podemos celebrar la concepción? ¿Qué hay de venerable en la concepción? Nada. Porque según la teología latina, en el momento de la concepción, ¿qué hay? La concupiscencia. Oh, madre mía, qué miedo. La transmisión del pecado original. Y no hay nada de santo.
La iglesia celebra solo aquello que hay de santo y por eso no se puede celebrar. María ha necesitado de ser también ella santificada del pecado original. Claro que sí, porque tenemos un dogma fundamental. En Adán todos hemos pecado, todos. Si hay uno solo que no tiene el pecado original, Cristo no sería el Redentor universal. Y por eso dice San Bernardo, tenemos, si María, siendo nacida como todos nosotros, dice San Bernardo, también ella ha tenido el pecado original. Y María no podía ser santificada del pecado original antes de su animación, porque la gracia llega al alma, no al cuerpo. Porque los autores anteriores benedictinos de Inglaterra decían que era la carne de María sin el pecado original. Y los autores dicen, no, porque él no podía ser también en el mismo instante de su concepción, porque ella no podía goder, se dice, gozar del pecado original. Aquí empieza todo. Estos son dos antropologías que tenemos, muy diferentes. Ahora no puedo hablar de todo eso, pero es muy interesante hablar de eso. El papel del pecado original. ¿Está más importante el pecado original o la gracia de Dios? Antes de la creación del mundo, cuando Dios ha pensado a cada uno de nosotros, ¿ha pensado a nosotros malos o santos e inmaculados en el amor? Eso es el punto fundamental. ¿Damos más valor al pecado, como los protestantes después, Martín Lutero, o damos más importancia a la bondad de Dios, al amor de Dios? Hoy tenemos apariciones que hablan del castigo de Dios, que Dios quiere castigar a todo. No es el Dios de Jesucristo. Y la concepción, tenemos que comprender cómo los medievales entendían la concepción de los hijos. Ellos hablaban que hay el rapporto sexual, la concepción, pero el hombre ponía el niño dentro de la mamá. Eso estaba informe, tenía un tiempo para formarse, un tiempo de 35, 40 días después para el hombre, 80, 90 días para la mujer. La mujer siempre llega después del hombre, según esta mentalidad. Y solo en este momento Dios crea el alma y la pone en el niño. 40, 46, 80, 90 días después del concebimiento. Y por eso el cuerpo del niño está todo lleno de pecado, y cuando el alma entra, toca el cuerpo del niño, se sucia, se infecta del pecado original y se mancha, y el pecado llega culpa en la alma del niño. 80, 90 días después del nacimiento, porque la idea era que el alma no llegaba inmediatamente. Los abortistas dicen eso, San Tomás dice eso, por eso podemos hacer el aborto, porque no hay nada. Eso era el problema. María necesitaba de ser manchada para ser purificada del pecado original. Por eso tenemos la concesión de María el 8 de diciembre. Tenemos que el cuerpo de María tiene el pecado, 80, 90 días después llega el alma se mancha del pecado, y después de eso, en un tiempo que no sabemos,
Dios infunde el Espíritu Santo, la gracia, y libra María, santifica María del pecado. Por eso María nace santa. Esa es la visión medieval de San Bernardo, de Alejandro de Hales, de San Buenaventura, de San Tomás de Aquino, de todos los autores. Y aquí llega Santo, dice que no se tiene que absolutamente, dice también que en el primer instante no se podía hacerlo. Y hay la solución del beato Juan Dunescoto. Dunescoto dice claramente, que un cuerpo sin alma, ¿qué es? Un cadáver. Por eso no se puede pensar que en el primer instante de su concepción no hay también animación. Y por eso cuando un niño está concebido, hay también animación en el mismo instante, en el día de la concepción. ¿Y por qué no se puede también el don de la gracia? Él explica filosóficamente que la gracia está en el pensamiento de Dios y que la gracia está, como hemos hablado, antes de la creación del mundo. Y María, por eso San Tomás dice que si el hombre no hubiese pecado, no habríamos tenido la encarnación de Cristo. Cristo es fruto del pecado. La noche de Pascua que dicen, o feliz culpa, ¿no? Yo no lo he quitado, yo soy escotista. No. Cuando el ángel dice, nosotros tenemos el evangelio para comprender eso, la anunciación a Zacarías y la anunciación a María. Aquí Mastudien explica muy bien eso. Y a Zacarías dice, tu oración está exaurida, tú tienes el mérito, porque tú eres un hombre justo, que hace toda la ley de Dios, por eso Dios tiene que darte el Hijo. A María, ¿qué dice el ángel? Tú has buscado gracia, sola gracia. El Hijo de Dios, María no ha meritado el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un don puro, de la pura gracia de Dios. María no fueron los santos y no fue también el pecado la motivación de la encarnación. La motivación de la encarnación está solo en el amor puro de Dios, que quiere que nosotros somos sus hijos por medio de Cristo. Y por eso la encarnación era necesaria. Es el final de la creación, es la unión hipostática. Y cuando Dios, dice el dogma, piensa al su hijo hombre, en el mismo momento piensa a la mamá. Por eso el primer pensamiento de Dios es Jesús y María, el hombre y la mujer. No se puede pensar a María sola, siempre con Cristo, el hombre y la mujer. La imagen y semejanza de Dios no está en el hombre solo, ni está en la mujer solo, está en la unión entre hombre y mujer. Y por eso Cristo y María, pensada con el mismo decreto, dice, de la encarnación, el Hijo y la Madre. Y por eso el final de la creación es que nosotros somos hijos de Dios por medio de la mediación, de la unión hipostática. Unión donde Cristo tiene que ser verdadero hombre. Y por eso María tiene un papel fundamental en la historia de la salvación. ¿Por qué? Atención, Dios Padre es virgen. No tiene mujer, no tiene esposa. Y como Dios, es una visión nuestra, no es una visión humana.
Dios Padre concediese con su inteligencia la palabra, el verbo, el logos, y lo engendra en su naturaleza divina. ¿Qué hace María? Sant'Agostino dice: escucha la palabra y la concedise con su inteligencia. La primera palabra de María en el Evangelio no es sí, Señor, soy tu esclava. No, es cómo puede ser. Quiero comprender. Con su inteligencia. La mujer tiene que ser inteligente, todos los cristianos. María concedise la palabra con su inteligencia y la engendra en su naturaleza humana. Por eso María no es la madre de Dios. Atención, el concilio de Éfeso no dice meter tu theou griego, dice Theotokos. Y Theotokos no es la simple madre, es la engendradora de Dios. Por eso tenemos que comprender el papel fundamental. El dogma dice claramente, Pío IX dice claramente, Dios ha pensado de condividir en nuestro Dios, de la condivisión, del amor fraterno. La Trinidad es sinodalidad. El Padre dijo, hacemos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Diciendo eso, el Padre quiere condividir su Hijo con María. El Padre puede decir a Jesús, tú eres mi Hijo. Y María puede decir a Jesús, tú eres mi Hijo. La mujer llega a su dignidad más grande en la encarnación en María. Muchas gracias.